Vamos a hablar con el diputado nacional Fabio Ketglas, que es de la Unión Cívica Radical, que presentó hace algunos días un proyecto tendiente a crear la agencia del AMBA. Ketglas es director en la Universidad de Buenos Aires de la carrera de Maestría en Ciudades. Es especialista en desarrollo tanto en ciudades y en territorios en general, ¿no? ¿Qué tal, Ketglas? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, un gusto para mí. Bueno, ¿en qué consiste, digamos, esta idea de generar, de crear una agencia del AMBA en este caso? Bueno, si me deja, tengo que ir un poquitín más atrás porque así se explica el Hágalo, sentido de la hágalo. ley. Ahí está, gracias. Mire, en el siglo XX, en términos territoriales, es el siglo de las áreas metropolitanas, ¿no? Hemos ingresado al siglo XX siendo 1.500 millones de habitantes, terminamos el siglo XX siendo 7.000 millones de habitantes, o sea, vivimos un verdadero boom demográfico, multiplicamos por 400 y pico por ciento la población. Hubo, producto del aumento de la productividad agraria, una gran migración de las zonas rurales a las ciudades en todo el mundo, no solo en la Argentina, Uh-huh. y por supuesto explotaron las áreas metropolitanas, lo que hoy llamamos áreas metropolitanas, que son estas ciudades extendidas en las que conviven más de una jurisdicción y donde los parámetros de movilidad hacen que las personas duerman bajo una jurisdicción, trabajen bajo otra, consuman en otra, contaminen en otra, etcétera. Este es un problema porque en algún lugar producen las cosas positivas y en otros las negativas, y obviamente la dinámica de la movilidad, de la producción, de la agregación de valor, no es difícil de ser gestionada desde una sola de las jurisdicciones, y en el mundo en general no ha habido buenas experiencias de gestión de áreas metropolitanas, con lo cual se han ido agregando problemas en las periferias, problemas en el modelo de planificación urbana, problemas en el uso de los recursos, etcétera. Buenos Aires no es ajena a esa agenda. Nosotros más o menos, redondeando para el público en general, desde los años 60 advertimos de que el área metropolitana de Buenos Aires empieza a tener un problema de gestión agregada, y eso se nota cada vez más, y sobre todo se notó ahora en la pandemia, digamos. Nosotros veníamos estudiando con Facundo Sorenlat la posibilidad de poner adelante para su tratamiento una ley de gestión del área metropolitana, y lo apuramos cuando con la pandemia quedó evidenciado que se necesita una coordinación y que no hay una institucionalidad que gestione esa coordinación. En otros lugares del mundo, por ejemplo, en Barcelona, que es un ejemplo que se toma típicamente, hay una institución que gestiona el área metropolitana, en Medellín hay una institución que gestiona el área metropolitana, en San Pablo hay una institución que gestiona el área metropolitana, en Buenos Aires no, hay fragmentariamente tenemos respuestas a dos o tres cosas: el SEAMSE con la basura, el mercado central con la provisión alimentaria, en autopistas urbanas como entidad metropolitana, etcétera. Pero no tenemos una institución de coordinación metropolitana. Nosotros ponemos a consideración una ley, vamos a decir así, una ley liviana, que lo único que Uh-huh. se plantea es que un representante de cada uno de los tres niveles de gobierno más significativos de la provincia, de la ciudad y del gobierno federal se coordinen en un espacio, elijan mediante un concurso público de antecedentes a alguien que ponerlo a cargo de un instituto de planificación metropolitana, y que los gobiernos, tanto de la provincia como de la ciudad, puedan ir cediendo a esta agencia las competencias que vayan acordando que corresponden tener algún nivel de coordinación. Correcto. Nosotros sugerimos en la ley empezar por el ambiente y por la movilidad, y no es una sugerencia caprichosa, porque inevitablemente la movilidad es metropolitana e inevitablemente el ambiente es metropolitano. No va a estar limpio el aire de Buenos Aires y sucio el de Lanús, y no va a estar bien el agua del Río de la Plata en Buenos Aires y sucia en el Tigre, digamos. Entonces, como son dos unidades que son claramente metropolitanas, sugerimos en la ley empezar por estos servicios. También Uh-huh. le adelanto ya, reconozco que probablemente sean de los más difíciles de transferir, porque hay un montón de intereses en términos tributarios, esfuerzos de coordinación, etcétera. Bueno, lo cierto es que lo ponemos a consideración y esperamos que sea una de estas leyes, tenemos expectativas de que sea una ley en la que haya un amplio consenso, aunque tengamos mucha observancia técnica y podamos aceptar modificaciones, formas de ver, etcétera,
la idea de que el área metropolitana precisa algún tipo de gestión coordinada parece ser una idea ineludible, ¿no? Bien. ¿Qué factibilidad política le ve a usted que esto avance en la Cámara Baja? Alta, porque en el espacio de Cambiemos los reparos son, en general, son reparos que tienen que ver con la burocracia. Uh-huh. No creemos más burocracia, cuidado porque los contribuyentes ya están sobrecargados de impuestos, no generemos una oficina de nombramiento. Bueno, nosotros con esa prevención, que nos parece una prevención legítima, establecimos solo un cargo. La ley establece la creación de un solo cargo, que es el director del área de planificación, y le pedimos a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires que, entre otras cosas, esta ley tiene como objetivo hacer más eficiente la inversión pública que ya se hace. Nosotros tenemos como un problema derivado de nuestra condición metropolitana, que es lo que yo llamaría el inaugurismo, digamos, ¿no? Claro. Cada intendente hace lo que puede, hace lo que quiere, pero inaugura, etcétera. Y entonces quizás las infraestructuras, hacemos enormes esfuerzos de financiamiento, etcétera, pero no necesariamente tenemos las infraestructuras que necesitamos, porque no tenemos, entre otras cosas, una gestión coordinada. Pero bueno, eso lo pusimos en la ley, de que no signifique una elevación mayor. Y la gente del Frente de Todos, donde está la mayoría de los intendentes, etcétera, también se da cuenta de que si no se gestiona una dinámica policéntrica, como se llama, para el área metropolitana, resulta que el área metropolitana va a tener 3 o 4 manchones de riqueza en un mar de pobreza. O sea, vamos a tener del norte de la ciudad de Buenos Aires, el eje norte de Vicente López San Isidro, probablemente en el sur algunos barrios de Quilmes, Adrogué, y en el oeste Ramos Mejía, y el resto con un problema de su ciudadanización, bueno, entonces los intendentes le vamos a hacer cuando nosotros decimos, mira, una de las cosas que tenemos que lograr es una ciudad más policéntrica, que la gente se mueva menos porque el trabajo le quede más cerca, etcétera. También para ellos es una oportunidad en términos de ganar, digamos, legitimidad, etcétera. Entonces, en ese sentido podría tener consenso político. Después, lo que se haga con esta ley ya va a depender de la calidad política. Acá hay que cruzar 2 elementos: calidad técnica, en el sentido de una ley que no sea un estorbo, sino que facilite. Sí, de la voluntad y la pericia para quienes tienen que ejecutarlo y llevarlo adelante. Exactamente. Buen día, ¿cómo le va? Soy Analía. Buen día, Analía, un gusto. Lo escuchaba con mucha atención y le aclaro, yo soy completamente ignorante en estas cuestiones, pero le pregunto, ¿hay algún número, desde lo teórico, ¿no? ¿Hay algún número ideal para un área metropolitana respecto a la población? Que es una pregunta espectacular. Mire usted. Le explico por qué. Sí, es una pregunta espectacular. Mire, depende mucho, históricamente eso ha dependido de la base económica en la que se desempeña un modelo urbano. Se lo voy a explicar sencillo. Vamos a suponer que usted es una pequeña aldea de montaña que tiene turismo estacional, porque la gente va a practicar esquí o porque durante 4 o 5 meses al año tiene una presión de gente que va ahí recreativamente, va a hacer turismo, etcétera, y esos son sus ingresos. Y probablemente para esa ciudad ser 15.000, 20.000 o 25.000 habitantes es buenísimo. Porque si fueran 50.000 sería todo un problema de cómo emplear esa población económicamente activa en los otros 7 meses, etcétera, etcétera. Si usted es un centro de servicios agrario, está en un lugar en el medio de la pampa húmeda donde hay un cruce de caminos y tiene una zona de actividades industriales o logísticas de 20 hectáreas, donde paran los camiones, hay acopios, etcétera, y en el pueblito tiene 7.000, 8.000 o 10.000 habitantes, es buenísimo. ¿Por qué? Porque es más o menos lo que necesita esa población económicamente activa para darle vida y sostener todos esos servicios, y que, bueno, obviamente que sean recibidos los granos, sean procesadas las facturas, sea entregado todo lo que se necesita. Ahora, si usted es como es la ciudad de Buenos Aires, que fue el gran centro industrial de un país, ese centro industrial precisa en su cadena de valor plantas procesadoras de energía, depósitos, gran número de trabajadores, dotación de cuerpos profesionales, consultoría, etcétera. Eso que necesitó el área metropolitana de Buenos Aires en algún momento, en los 40, en los 50, en los 60, fue lo que lo hizo tan atractiva. Porque la gente venía y sabía que conseguía trabajo en algo. Claro. Conseguía trabajo en la construcción,
o conseguía trabajo como un trabajador de baja calificación en la industria o de alta calificación en la industria. Entonces la gente llegaba a la ciudad de Buenos Aires y se incorporaba de una manera bastante digna en general, digamos, con empleo. Con el recibo de sueldo se compraba un lote en un barrio capaz periférico, pero al poco tiempo se armaba la sociedad de fomento y llegaba el asfalto y llegaba el gas, y 15 años después ese era un barrio donde esa casita que se había hecho un trabajador valía muchísimo más porque el barrio se había nutrido de actividad, claro, etcétera, etcétera. Lo que pasa lo que nos pasó a nosotros es que ese modelo se quebró en 1975, y desde 1975 en adelante, como se dice en el café, no le encontramos el agujero al mate. El tema es así. Claro, entre 1930, números redondos, y 1975 en la Argentina funcionó un modelo que se llamó de industrialización sustitutiva. El país era un país muy cerrado económicamente y trataba de industrializar para el mercado interno los productos. Y eso generaba en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en los tres grandes núcleos industriales, un volumen de empleo en general en la industria, empleo en blanco. El empleo no registrado en esa época era la mitad de ahora. El 80% del empleo era en blanco y el 20% en negro, no como ahora que es 40% en negro. Y producía migraciones internas, etcétera. En 1975 se produce la crisis del petróleo. En la Argentina esa crisis coincide con una crisis doméstica de tipo política, la muerte de Perón, etcétera. Viene el Rodrigazo, viene el golpe y se produce la apertura desindustrializadora del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando después, no quiero seguir con la historia, pero nosotros no volvimos a tener un modelo incluyente sostenido. Entonces así, claro que nos parece que sobra gente con 13 millones. Es decir, hace claro, casi 50 años que 45 el país años, no se planifica, ¿no? Y se nota mucho, dicho sea de paso. ¿Cuánta gente hay en el AMBA? 13 millones y medio. 13 ¿Y qué millones. pasa? Claro, pero ahora yo te pregunto, si el desempleo real históricamente y siempre hubiera sido el 5%, voy a poner un ejemplo azaroso, y entonces las familias si hubieran tenido ingresos, etcétera, muchos barrios que hoy vos ves muy mal estarían mucho mejor porque la gente hubiera invertido en su hábitat, las personas hubieran... O sea, el ingreso y la incorporación a la vida social a través del trabajo no es solamente un ingreso de bolsillo, implica un montón de otras cosas, acceso al crédito, un montón de otras cosas. Como nosotros tenemos un mercado de trabajo que ha tenido muy problemático a partir de ese momento, eso se expresa territorialmente. Entonces, por ejemplo, una vez que tuviste el Rodrigazo, la compra del loteo popular para hacerte tu casita de barrio desaparece como posibilidad porque nadie puede vender a 120 meses, 84 meses o 60 meses. Seguro. En un contexto inflacionario. Entonces aumentan las villas y los asentamientos, porque vos tenías una vía de salida ahí. Claro. Entonces, si somos muchos o somos pocos, depende de muchas cosas, entre otras, fundamentalmente de lo que hagamos. Si nosotros volvemos, ahora ya no. Nosotros no podemos volver porque el mundo se reconfiguró, imagínense que en 1975 no existía China, no existía la producción en el sudeste asiático, etcétera. O sea, Argentina no puede volver a ser un país industrial en esa clave. Puede ser un país industrial de una producción más sofisticada, en otra clave, etcétera. Está claro. ¿Qué tiras para finalizar en un tema inmensamente rico, que no va a faltar oportunidad para seguir desarrollándolo? ¿Cuánto interés nota usted que en la política argentina en general le presta la planificación, algo tan importante y primario como la planificación, en este caso de un país, de una provincia, de una región? Bueno, tenemos otros atributos culturales para respondérselo un poco con un sentido así elegante. Somos poco propensos a planificar, entre otras cosas, porque la propia política no solo no pondera la planificación, sino que genera condiciones de poca planificación aún en los agentes privados. Usted imagínese que hoy por hoy una persona que dirige una empresa te dice no puedo hacer el presupuesto el año que viene porque no sé si va a haber moratoria, no va a haber moratoria, si van a seguir emitiendo, si no van a seguir emitiendo. O sea, nosotros no solo no planifica el Estado, sino que no genera condiciones para que planifique la sociedad. Pero me parece que en la base de esto no hay un capricho.
Eso sí se lo quiero responder. No es que seamos unos tosudos, que no queremos planificar. ¿Qué puede ser? Es que yo creo que no hay... El tema de no tener acuerdos políticos, lo digo en términos, no el acuerdo de que nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. El acuerdo político consistente de qué cosas se pueden modificar y qué cosas no se pueden modificar, etcétera, hace que todo esté en discusión permanentemente. A veces para bien y muchas veces para mal. Por ejemplo, está claro que nuestro modelo laboral no es bueno porque tenemos tasas altas de desempleo, ingresos desiguales en las mujeres frente a los hombres, una alta tasa de siniestralidad laboral, informalidad, etcétera. Y el otro día fue el señor Daer a visitar al presidente de la Casa Rosada y dijo, si el diálogo político empieza por la reforma laboral, que no haya diálogo político. Claro. Como si tuviéramos un modelo exitoso. O sea, si nosotros tuviéramos 3% de desempleo, yo lo entendería el señor, porque vamos a cambiar lo que anda bien. Pero no ni siquiera ponerse a conversar sobre algo que es evidente que no nos da las respuestas que deseamos. Porque yo quiero que haya bajo desempleo. Yo quiero que... Entonces, ¿cómo vamos a combatir la pobreza en el sector adolescente o juvenil cuando los chicos abandonan la escuela y no ingresan al mercado de trabajo? Estamos y eso es un tema de agenda. En un estado de negación en la mayoría bueno, de los casos. Pero eso para que, en ese sentido. Y al revés lo mismo, alguien me podría decir, che, y un parlamento que funciona como funciona. O sea, si todos negamos de que somos un poquito parte del problema, y los jueces y los medios de comunicación, no quiero, o sea, todos podemos ser un poco mejores. Ser un poco mejor es parte de la idea de decir, bueno, estamos dispuestos a asumir esforzadamente algún principio de reforma, y entonces ahí sí se empieza a consolidar una idea de decir, bueno, mira, esto ahora no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar después, esto sí precisamos tocarlo ahora. Entonces Argentina no puede planificar porque todo está en disputa todo el tiempo. Entonces precisamos acordar más para poder planificar. Muy bien, estamos escuchando a Fabio Kendrick, diputado nacional. Diputado, que siga usted muy bien, un gusto escucharlo, que tenga una buena jornada. El gusto ha sido mío. Un saludo a todos, gracias. Hasta cualquier momento.